totalmente. Bueno, eso, en realidad yo quisiera por ahí que arranquemos justamente con esto que hoy nos convoca, que quizás es la excusa, ¿no? Que es ese libro que vemos ahí en esa mesa que ha quedado tan linda y combinada con ese mantel verde que me encanta, que es el Nueva Fase, ¿no? Bueno, no sé, como por ahí capaz que arrancar con eso, ¿por qué Nueva Fase? ¿Qué es lo que lleva, ¿no?, a producir este libro? Y bueno, ¿cuáles son las claves, digamos, con las cuales hoy podemos empezar a pensar también lo que podemos encontrar ahí, que en realidad es mucho de lo que encontramos en las discusiones con los compañeros y las compañeras, como para que arranquemos ahí tranqui. Bueno, arranco yo, a ver, ay. Ya rompí todo. A ver. Ahí va, que no quiero arruinar el decorado. Esperen, primero que nada, lo primero. Compañeras, compañeros, estamos viviendo tiempos decisivos. Creo que hoy, en el día de ayer, en estos días, la flotilla Smooth, que es una flotilla que trasladaba casi 500 personas y 41 barcos, fue interceptada por fuerzas israelíes, una flotilla humanitaria que tenía el objetivo de llevar ayuda a un pueblo devastado por el genocidio sionista, un pueblo devastado, ¿no? Hace ahora, el 7 de octubre, otro aniversario de lo que fue lo que todos tomamos como el desencadenante, sino un genocidio que se viene perpetrando a cielo abierto hace más de 70 años y del cual no podemos ser indiferentes. Hay momentos de la historia que son parteaguas y Palestina hoy es uno de esos parteaguas. O estamos del lado de la humanidad, del lado de la vida, del lado del derecho a la autodeterminación, del lado del respeto por los derechos de los pueblos, o estamos del lado de la muerte, la complicidad y el genocidio que está llevando adelante el sionismo de Israel. Así que quería empezar haciendo mención a este tema. Me parece que en todos lados, en todos los lugares en los que estemos y a los que vayamos, tenemos que ser voceros y pioneros también en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Así que esa es mi manera de homenajear, de hacer presente, de poner la voz del pueblo palestino en todos los territorios de nuestro país. Eso por un lado. Por el otro lado, la compañera Sara, compañera de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, verla cada vez que nos encontramos. Estuvimos juntas en Venezuela hace muy poquito, estuvimos compartiendo un panel con Sara. Ella realmente, desde un humanismo impresionante, me dejó un mensaje que me quedó guardado, me quedó sonando, que tiene que ver con qué hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Qué corporalidad le damos a la lucha desde nuestras propias vidas, ¿no? Algo así puede ser a lo que dijiste. Y me nos interpeló realmente, particularmente en Venezuela, que es un pueblo asediado, un pueblo del que a pocos y pocas les gusta hablar en general y del que sin embargo hay que hablar más que nunca, porque hablando de genocidios, del Mar Caribe, en pleno Mar Caribe, en este momento hay una flota norteamericana con submarinos nucleares que ya ha disparado a 5 lanchas de personas completamente inocentes, bajo la excusa ya conocida de la lucha contra el narco, ¿no? Cuando sabemos bien, y quienes conocen más o menos en términos geopolíticos cómo es el tema del narco, dónde se produce la droga y cómo circula, si hay un lugar por el que no circula, es por Venezuela.
Evidentemente hay algo que está haciendo Venezuela que a Estados Unidos le molesta mucho y es que está llevando adelante una revolución profundamente democrática, profundamente popular, y creo que ahí es donde también tenemos que poner el ojo, tal como hablamos de Palestina, también hablar de Venezuela y también defenderla en este momento tan complicado, porque no es un asunto de los venezolanos y las venezolanas que están por allá, vaya a saber uno a dónde, sino que es un asunto que tiene que ver con toda Latinoamérica, porque cualquier cosa que rompa la paz en Latinoamérica nos va a afectar a todos y a todas. Decimos Latinoamérica, territorio de paz, y queremos que Latinoamérica sea y siga siendo un territorio de paz. No queremos guerra en nuestro continente. Entonces, por eso también, y aprovechando que está Sara, quería hacer una mención y solidaridad total con el pueblo venezolano, con la lucha de la revolución bolivariana, la Bolívar, justamente la agrupación que lleva ese nombre tan victorioso, el nombre de Simón Bolívar, uno de los grandes libertadores, y también la revolución chavista, ¿no? Que tuvimos la suerte en este siglo, en el siglo XXI, de conocer a Hugo Chávez, ahora hace 20 años, del no al ALCA, estamos cumpliendo los 20 años que le dijimos como latinoamericanas, le dijimos no al ALCA, fuimos capaces, no sé si se acuerdan esa imagen de Néstor Kirchner poniéndole la manito en la rodilla a Bush y diciéndole no querido, acá no. Y eso es un acto de soberanía y de autodeterminación que necesitamos recuperar más que nunca en estos tiempos que corren. Necesitamos poner en agenda en estos tiempos que corren la agenda de la que parece que hoy nadie quiere hablar, ¿no? Nos volvimos reformistas de repente, ¿no? Nos volvimos, hay temas de los que no se habla en la República Argentina y nos está gobernando un tipo como Javier Milei. Entonces hay que volver a hablar sin miedo y sin pelos en la lengua de revolución. Hay que volver a hablar de revolucionar. Necesitamos, y ahora voy a empezar a entrar un poco en el tema del libro, necesitamos revolucionar todo lo que tenga que ser revolucionado, como Fidel. Tenemos que animarnos a hacer historia, nos toca generacionalmente, les toca a ustedes generacionalmente también hacer como hicieron los 30.000 y las 30.000 compañeras que estaban convencidos de que la revolución era posible. Y nos quieren convencer de que no, nos quieren convencer de que es así, de que es acá, que es con el TikTok, que es con el quedarse con el centro de estudiantes, ir al Consejo Superior, como que con eso alcanzara, ¿no? Y no alcanza, porque el capitalismo salvaje no tiene piedad, y esa no tiene piedad con nadie, y mucho menos con los pueblos del mundo. Entonces, también en ese sentido, poner esa agenda de esos 20 años, de esos tiempos que nos tocó vivir tan épicos y tan cercanos, ¿no? Hay una revolución posible, hay un socialismo del siglo XXI que es posible de realizar. Y así, de una manera muy zurda, como una buena zurda de mierda, ahora buena zurda de mierda, ya he dicho todo lo que tenía que decir, de los temas zurdos que interpelan, que incomodan también en muchos casos, que es doloroso, que a muchos sectores del peronismo o de las fuerzas nacionales y populares les incomode o no quieran hablar de estos temas que son tan decisivos en este tiempo histórico. Y cuando digo este tiempo histórico, ahora sí entro a lo que es nueva fase, ¿no? Este libro, escrito colectivamente, del que Lucas ha sido la cabeza, el que fue invitándonos, el que planteó las preguntas, las primeras preguntas, che, y si esto es, y che, ¿por qué no nos fijamos a ver cómo viene? ¿Por qué no empezamos, las preguntas, ¿no? Las preguntas incómodas empezaron a surgir del compañero y se desarrolló un trabajo colectivo que tuvo más de 5 años de debate, tiene este libro de debate colectivo, no es un libro individual, es un libro construido colectivamente, y
la gran pregunta que nos hacíamos, bueno, el capitalismo está mutando, lo decimos, tuvimos la crisis del Lehman Brothers con la caída financiera del 2008, que muchos y muchas deben conocer, y para quienes no saben, fue una crisis financiera que cambió las reglas del juego, donde hubo grandes perdedores, pero también hubo grandes ganadores. Esa crisis estructural del sistema capitalista que se vio en 2008, y también en la pandemia, ¿no? Otro hecho geopolítico decisivo, no fue la misma realidad, fue dando indicadores para empezar a tratar de explicar qué es lo que pasa. Y hay algo que nuestros militantes, la militancia que nos precedió, las generaciones que nos precedieron, tenían por costumbre, que era el debate acalorado, el debate político, el debate a fondo de ideas. John William Cook, los pensadores de Forja, Arturo Jauretche, Hernández Arregui, el mismo Perón, Cristina. Tenemos grandes pensadores del pensamiento nacional y latinoamericano que se ocuparon de dar el debate de ideas. Y el debate de ideas, que esto también quiero rescatarlo, desde Latinoamérica, para Latinoamérica. ¿Por qué? Hoy en día hay muchos y muchas que hablan de qué es lo que está pasando, que el tecnofeudalismo, que el tecnocapitalismo, pero son mucha idea exportada de otros países europeos y de otros intelectuales. Creo que Latinoamérica tiene una capacidad enorme para pensarse a sí misma y una capacidad enorme también para producir intelectuales orgánicos que seamos capaces de interpretar este tiempo histórico, de interpretar estas transformaciones históricas, de explicarlas y fundamentalmente, como decía Carlos Marx, ya que voy a estar zurda al todo, de transformarla, ¿no? Fundamentalmente de transformar esa realidad. Entonces, creo que tenemos un desafío muy grande, y sobre todo estando en una universidad pública, de pensar esta tarea histórica de construir los intelectuales orgánicos que podamos explicar lo que está pasando. Y cuando digo explicar lo que está pasando, es explicar algo que pareciera inevitable, ¿no? Que nos pasa frente a los ojos. Particularmente voy a hacer el corte con la pandemia, pero también es anterior, podríamos historizar qué pasó entre la crisis del 2008 y la pandemia, ¿no? Como los ganadores de esta crisis del 2008 supieron construir una victoria que los lleva a hoy a estar en una posición dominante. Todos estos actores que vemos permanentemente, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, como Bill Gates, todos hombres, todos tipos, como dicen, que han sido los grandes ganadores de una enorme transformación estructural. En la pandemia pasó algo muy llamativo que tuvo que ver con el hecho de que en la historia de la humanidad, cada vez que había una pandemia, se hacía cuarentena, pero la cuarentena la hacían las personas enfermas. Entonces, a los leprosos, en la peste negra, en las distintas grandes pandemias que azotaron a la humanidad, lo que se hacía era a las personas enfermas llevarlas a un lugar reservado, resguardado, para evitar el contagio masivo. En esta pandemia, la del COVID-19, ocurrió algo que por lo menos lo tenemos que poner entre signos de pregunta. Fuimos las personas sanas a cuarentena. Nos mandaron a la casa a todas las personas sanas del mundo. Cosa llamativa, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo hicieron como se hizo históricamente con las personas que estaban enfermas? Y bueno, teníamos las condiciones sanitarias, el desarrollo tecnológico, la Organización Mundial de la Salud para resolverlo de otra manera. Y sin embargo, fuimos las personas sanas quienes fuimos puestas en cuarentena, en lo que en Argentina se llamó el aislamiento social y obligatorio. Que, paréntesis,
en Venezuela se llamó cuarentena social y colectiva. Fíjense la diferencia conceptual, ¿no? Aislamiento obligatorio social versus social y colectivo, ¿no? Hay concepciones diferentes. Cuando nos mandan a la casa, cuando pasamos todo este tiempo, se cierran las universidades, se cierran las fábricas, se cierran las escuelas y empezamos a desarrollar todas nuestras actividades cotidianas, lo que antes hacíamos en la calle, empezamos a hacerlo en la casa. ¿Y cuál empezó a ser la nueva gran mediación? Y acá me meto de lleno en el tema del libro. ¿Cuál empezó a ser la nueva gran mediación social? ¿Cuál la mediación de las relaciones sociales? El teléfono, los smartphones, las computadoras, los televisores inteligentes, todo lo que tenía, la conectividad, el internet, todo lo que tenía que ver con estar conectada, estar conectado. Y empezamos a educarnos. Hicimos las materias, cursamos las materias digitalmente, virtualmente. Los niños y las niñas iban a la escuela a través de la virtualidad. Hacíamos Meet, de ahí surgió la fiesta, ¿cómo se llama? Ustedes van a la Breche, se hacía la fiesta Breche, hasta fiestas se hacían a través de la virtualidad. Los encuentros amorosos, las videollamadas familiares, la gran cantidad de cosas que hacíamos cotidianamente en el territorio material, en el territorio que habitábamos diariamente, empezamos a hacerlo en el territorio virtual. Y bueno, eso cambió las reglas del juego, porque cuando salimos nuevamente a la calle, ya estábamos siendo mediados y mediadas por esta nueva forma de control social, que es la virtualidad, producto de la digitalización que se generó y se aceleró. Decimos que la pandemia, en el libro está planteado, la pandemia fue el catalizador, el que aceleró este proceso de digitalización y de socialización de este medio de producción que es el teléfono. Entonces, hoy en día hay... no tengo los datos, en Venezuela los tenía, los comenté, ahora no los traje, pero más del 70% de la población mundial tiene un smartphone y con conexión a Internet. Esto significa que el 70% de la población pasa de la humanidad, de los 6.000 millones que somos de la humanidad, pasa un promedio de por lo menos 6 horas por día, y eso los incluye a todos y a todas ustedes, y dada la brecha generacional que es más hacia abajo, es probable que el tiempo que pasen frente a pantalla sea cercano a las 8 horas o más. Es más, los invito y las invito a que se fijen, está la función en los teléfonos, para ver cuál es la cantidad de tiempo frente a pantalla que se pasa semanalmente. Yo estoy en el promedio, no voy a decir mucho más que eso, pero estoy en el promedio, o sea, soy una persona del promedio. Y estoy segura que si ustedes consultan, seguramente también va a ser así, porque por algo el promedio de tiempo frente a pantallas a nivel mundial es de 6 horas. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esas 6 horas? ¿Qué consumimos? ¿Qué hacemos en esas 6 horas? Bueno, primero boludeamos mucho tiempo. El escroleo de TikTok, el escroleo de Instagram y una forma de consumo de información que va modificando nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de interpretación, el tiempo que nosotros le dedicamos a cada reel que vemos, se determina en la forma en la que vos vas empezando a subjetivarte. Entonces las nuevas generaciones, tanto ustedes como las generaciones mucho más nuevas que son nativos digitales, que quizá a los 8 meses, para que el bebé o la bebé no llore más, le enchufan el Peppa Pig y
santo remedio, te ponen el Peppa Pig a los 8 meses y ya el bebito está con su dedito, no dice mamá, pero ya con el dedito sabe cómo llegar por YouTube a ver la Peppa Pig. Entonces, eso evidentemente construye una nueva forma de subjetividad, que es lo que tenemos que tratar de interpretar. Porque esas son las personas que se están formando para habitar el mundo, y esos son los trabajadores y trabajadoras que se están formando también. Porque que nos hayan socializado el teléfono como medio de producción no es porque los capitalistas son filántropos que quieren que todos y todas tengamos conectividad. No, hay un interés económico siempre detrás de cada acción que llevan adelante. Entonces, tenemos que pensar para qué están pretendiendo performarnos, para qué están pretendiendo predisponer nuestros cuerpos, para qué mundo del trabajo. Sobre todo hoy, cuando está en discusión aquel trabajo que hoy parece una añoranza, el trabajo asalariado, formal, con aguinaldo, con vacaciones pagas. Hoy parece una utopía realmente pensar en eso. Quizá algunos y algunas de ustedes tienen el privilegio de tener ese tipo de trabajo, pero es algo que a la mayoría de los argentinos y las argentinas no nos está pasando, ¿no? El trabajo informal es la nueva forma de trabajo, ¿no? Un trabajo sin derechos, un trabajo que nos quita la posibilidad de resolver o de acceder al ocio, dentro que el salario cubra el ocio, que cubra las vacaciones, que cubra otras cosas. Hoy el salario es simplemente la que se necesita para sobrevivir, para comer y ni siquiera para reproducirse, porque hoy tener hijos, quienes tienen hijos o hijas saben que es más caro que nada, ¿no? Es difícil, es caro, lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, entonces ni siquiera es la posibilidad de supervivencia y reproducción, sino que ya estamos al punto de que el salario nos alcanza simplemente para la supervivencia. Y este es un problema estructural del mundo en el que vivimos. Es un problema que tenemos que poner como central quienes estamos pensando hoy en día qué pasa con la clase trabajadora, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con este mundo que está cambiando? ¿Y qué pasa con esta Argentina de Milei, donde mucho de lo que les voy comentando se va materializando, ¿no? Uno va haciendo las relaciones y decís, y sí, ya con el decreto, el DNU que sacó al principio de su gobierno, está llevando adelante recortes y ajustes que nos llevan y nos acercan cada vez más a esta figura de trabajador o trabajadora proletarizado, cada vez más proletarizado. Entonces, ¿a qué viene la digitalización? Bueno, viene a cambiar las reglas del juego. Viene, y en esto está esta hipótesis, este disparador, esta idea que viene y surge desde Argentina, desde Latinoamérica, y como un planteo para debatir con otros autores, con otros teóricos que quizá hablan de tecnofeudalismo, que hablan de tecnocapitalismo. Bueno, acá lo que planteamos es que todas estas transformaciones que les comentaba, lo que hacen es imponer una nueva fase capitalista. Cuando decimos una nueva fase es que el mundo cambió para siempre, que ya no son las mismas reglas del juego, que hay algo que es distinto a como venía siendo. Y en eso que es distinto, y por mi sesgo de psicóloga me voy a quedar un poquito para acá para que después Lucas pueda desarrollar mejor, está el tema de qué subjetividades se forman, ¿no? Qué nuevos sujetos se están formando para esta nueva fase capitalista, qué nuevos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nosotras y nosotros que pretendemos comprender a la generación Z y por qué votaron a Milei, ¿no? Uno de los grandes temas de debate es ¿por qué la juventud votó a Milei? Bueno, primero que no están así, por empezar, y segundo, que hay algo de lo que ocurrió en la virtualidad
en TikTok particularmente, durante la campaña electoral, que no vimos, que se nos pasó que confiando, creyendo que la democracia fue formal, que esa publicidad que te aparece en la pauta cada vez que decís Manuela Castañeda, diputada por el amor, la publicidad esa que te aparecen de votar por los diputados que no te interpelan nada, ya no son útiles, ¿no? Ya evidentemente hay toda una dirigencia que están en un cumple, porque no están viendo, no están interpretando estas transformaciones, y esta derecha exacerbada que evidentemente algo vio, algo interpretó. Y si miramos lo que fue la campaña de Milei, las elecciones de Milei particularmente, Milei no tenía casi fiscales, no había fiscales en las mesas. Y la Libertad Avanza eran así las pilas de, no sé, algunos fue fiscal en las elecciones presidenciales, les pasó esto de que aparecían las pilas de boleta de la Libertad Avanza y no había ningún fiscal de la Libertad Avanza. Decís, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron? Bueno, ahí está. A mí me pasaba, en ese tiempo daba clases en la Universidad de Burlingame, y cuando hablaba con los estudiantes sobre algún tema en particular, y hacía una pregunta, era sobre historia. Hablaban como expertos, magísteres y doctores de la escuela austríaca. Hablaban de la escuela austríaca como si fueran conocedores y sabedores de qué era lo que había que hacer con la economía política en Argentina, y que el Estado sobra, y que hay que recortar, y que está lleno de ñoquis, y que el déficit fiscal, y que la inflación, y todos los ejes con los que Milei fue entrando y fue metiéndose TikTok por TikTok, uno por uno. Y así, en el escroleo, empezó a aparecer, empezó a interpelar, empezó a profundizar en el sentido común de toda una generación que de repente, decepcionada, porque convengamos que el albertismo es indefendible, yo no sé si acá hay algún albertista, y discúlpeme, pero se hizo todo mal, no hizo peronismo, o sea, el pueblo votó peronismo y el albertismo no fue peronismo. Entonces había una decepción y un enojo también con la fuerza política que habían puesto para sacar a Macri, y que eso también colaboró, pero había toda una generación que estaba en TikTok formando su sentido común, formando su subjetividad, y lo sigue haciendo, lo seguimos haciendo. Entonces, una de las cosas que nos pone en cuestión es, bueno, ¿qué es la democracia? ¿Qué pasa con la democracia? Si cambiaron la regla del juego de esta manera y nosotros somos unos ciudadanos y ciudadanas que vamos cada 2 años a meter un voto a una urna, y lo único que ejercemos es una democracia formal dentro de la democracia liberal, es muy difícil que podamos interpretar este tiempo y producir transformaciones, porque estamos aferrándonos a estructuras que hoy están obsoletas, lo cual no significa negar la democracia, pero significa sí, por lo menos, discutir que sea más popular, más participativa y con más protagonismo de los sectores populares, por lo menos que podamos plantear dentro del campo nacional y popular esos debates, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta nueva subjetividad y cuando hablamos de esta mirada poshumanista, donde nos plantean, me imagino que también les debe aparecer en los reels, seguramente, esto de que, bueno, vamos a ser reemplazados y reemplazadas por las máquinas, de que se viene la era cyborg, y que nos van a implantar el chip, y que vamos a estar permanentemente conectados y conectados a internet, y que ya está Starlink, y que nos va a dar acceso a internet, o sea, Starlink privado, todo esto, todo este acceso a la tecnología es privado. Y entonces vienen con esta idea de que ya el humanismo ya fue, ¿no? Esta idea de que ahora lo que viene es posthumanista, que nos vamos a fusionar con la máquina, que la máquina nos va a reemplazar, que qué lugar va a ocupar la humanidad en este punto. Bueno, ahí me parece que está el centro del debate, y por aquí me voy a quedar para que podamos escucharlo a Lucas.
en esta idea de el humanismo es una de nuestros estandartes, de nuestras banderas de lucha, la humanidad en el centro, la humanidad como centralidad, la humanidad como aquello en lo que creemos, en lo que depositamos nuestras esperanzas, nuestra expectativa. Si no, ¿para qué somos militantes sociales, militantes políticos? Es porque confiamos y creemos en la humanidad, porque confiamos y creemos que un mundo mejor es posible y que una humanidad mejor es posible. Entonces, frente a esta mirada pesimista y tecnócrata que quieren imponernos, hay que encontrar las herramientas para este tiempo, para construir una alternativa que sea profundamente humanista, pero que no sea indiferente a estas transformaciones. Entonces, eso requiere de mucha creatividad, eso requiere de mucho debate, eso requiere trabajo colectivo, eso requiere no ser conservadores, que eso es fundamental, que no nos volvamos conservadores, que no nos aferremos a estructuras que hoy están obsoletas y que sin embargo nos cuesta interpretar o las terminamos defendiendo, como es el caso de la democracia, ¿no? Decir, bueno, una democracia que tanto nos costó construir, bueno, pero una democracia así como está hoy, con Milei como presidente, hay que por lo menos ponerla entre signos de pregunta, ¿no? Entonces, poder pensar desde este lugar con mucha creatividad. Esa es nuestra potencia, la potencia creativa, la potencia de transformar. ¿A ustedes qué se creen que cuando Fidel con los otros 80 locos se subieron a una lancha para ir a cruzar el mar Caribe y meterse por el sur de Cuba para ir a hacer una revolución, ¿de dónde salió esa idea? Era una locura, lo mires por donde lo mires, era una locura. O San Martín que dijo, vamos a cruzar los Andes. ¿Qué? O sea, Chávez que también dijo, vamos a ir a hacer la toma del poder en el 4F. O sea, ¿qué? Imagínense en el 1800 San Martín cruzando la cordillera de los Andes, que yo hoy soy mendocina, cruzás por Chile y ya te da vértigo hacerlo en bondi. Imagínate lo que debe haber sido hacerlo a caballo en ese tiempo. Y lo hicieron. Y fueron profundamente valientes y profundamente creativos a la hora de pensar y de construir alternativas a lo que el momento histórico demandaba. Entonces, me quedo con esta idea. Tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que pensar que la digitalización y la virtualidad cambiaron las reglas del juego de cómo se vive y también de cómo se hace política. Y eso es también un espejo de la crisis dirigencial que vivimos. Hoy en día estamos hasta enojados y enojadas con nuestros dirigentes, porque no están interpretando y están poniendo como si el sumum de la política fuera quién queda como diputado. Y estamos viendo que evidentemente eso no mejora las condiciones de vida de quienes estamos sufriendo este gobierno de destrucción. Entonces, apostar a esa potencia creativa, apostar a esa capacidad de transformar, apostar a asumirnos como intelectuales orgánicos de esas transformaciones, apostar a no tener miedo de decir que somos revolucionarios y revolucionarias. Parece hoy en día una palabra vieja y sin embargo la necesitamos más que nunca. Gracias. Aquí está la revolución. Bueno, gracias por las preguntas siempre más necesarias que buscar. Yo ahí para bajar un poco la palabra, yo creo que aquí mencionaba, para que estaba un poco, mucha profundidad y mucha ansiedad de otros países que no tiene que ser, ¿no? Que aquí mencionaba un poco para que estaban en transformaciones culturales que se hacen en un mundo, que estaban en un mundo, cual se explica también con ese pasaje en la evaluación también, digo, como para profundizar y meternos un poquito más ahí, quizás, y
ya saltamos a la segunda. Bueno. Este está grabando. Este que tenía yo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Porque tiene el... Todo porque hacemos streaming en Nodal. Sí. Lo aprovecho, síganos, @infonodal, agarren su telefonito ahora y sigan a Nodal. El chivo lo paso en el medio. Y suscríbanse, suscríbanse también en Nodal. Bueno, hola, buenas tardes. Agradecer ahí al MPE la invitación. Me encanta Tucumán. Me sorprendió que las motos tienen casco. Algo mucho control. que me ha sorprendido mucho. La última vez que vine fue antes, pero que tuve más tiempo, fue en el 2014 y no había una moto con casco, no había ni una. Era la capital de la moto sin casco. Y me encanta Tucumán. Agradecerle a Sara, la madre, es una emoción que esté acá, muy emocionante. Yo tuve la desgracia de discutir varias veces con Eve y solo te cagaba pedo. Lo único que hacía Eve era cagarte a pedo. No importa qué pasaba, ¿viste? Y aparte nosotros éramos del movimiento estudiantil, obvio que siempre llegábamos tarde, ¿entendés? Y siempre nos decía lo mismo, van a llegar tarde para hacer la revolución ustedes. Siempre hay que ser puntuales, ¿no? Siempre llegábamos tarde. Bueno, y siempre Eve nos retó y nos cagó a pedo y un saludo enorme, un abrazo enorme a esa gran luchadora que bueno, debe estar con Néstor, con Maradona, que son los grandes héroes de la Argentina que necesitaríamos en este momento para que salgan a hablar fuerte de estas cosas que mencionaba Pili, ¿no? Yo lo reduciría en qué pasó que el campo nacional y popular dejó de ser antiimperialista, ¿viste? Es como decir imperialismo es, voy a soy del PTS, te dice, soy del PO, ¿viste? No, como si eso es nuestro. Eso es de Rodolfo Walsh, eso es de John William Cook, eso es de la izquierda nacional, de Montonero, eso es del peronismo, hasta de Rucci. También hablaban del antiimperialismo y la soberanía nacional. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que va a algún lugar y termina siendo el peor si plantea esto? Termina siendo Trotsko. Eso es lo que nos tenemos que plantear. No tenemos que plantear decir por qué algunos jóvenes votan a la derecha. Ese no es el problema. El problema es, o sea, la pregunta que se hacen esos jóvenes es cómo pudimos votar a Alberto. ¿Cómo podemos tener a Massa adentro y decir que es la gran unidad? O sea, nos tenemos que preguntar otras cosas. Yo iría más al fondo de esa cuestión. Diría, ¿por qué no vamos a defender a Venezuela? ¿Por qué? O sea, no imagino, ahora que está Sara, me salen cosas, no imagino los montos, sus hijos, sus nietos, diciendo no hay que ir a Nicaragua. O sea, esos muchachos, a ver si entendemos. Esos muchachos consiguieron los fondos, se compraron un avión y fueron a Nicaragua a defender la revolución nicaragüense. ¿Entendés lo que hicieron? Ahora nos dirían, no, tranquilo, que se va a enojar Esper, no se suban a un avión, ¿entendés? O sea, vos viste lo que hicieron esos muchachos cuando habla de cosas heroicas. ¿Entendés que raptaron a un empresario? Pidieron rescate, con ese rescate compraron un avión y se fueron a defender a la revolución nicaragüense. Y ahora estamos diciendo que la juventud se derechizó. Y claro, es que vos imaginate lo que le mandamos a decir a los jóvenes. ¿Qué le mandamos a hacer a los jóvenes? Que tienen que votar a Massa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde llegamos? O sea, y vos podés, lo votamos, lo militamos, y lo hicimos, pero vos tiene que haber otro discurso también. O sea, pero no, nos mandaron a votar a Massa, nos mandaron a no hablar de Venezuela, nos mandaron a no hablar de Palestina, ¿entendés? O sea, nos mandaron a no hablar de Palestina
y nos mandaron a no hablar de las causas nobles del campo nacional y popular, y nos mandaron a no hablar de imperialismo. Es fuerte, es fuerte. O sea, ustedes eran muy chiquitos, igual fue hace poco, pero a Biden le dijimos que era el primer peronista. Salió toda una campaña en Argentina diciendo que era peronista. ¿Entendés? Hay gente que escucha Moreno, gente. O sea, hay cosas... Mira, si me apagan la luz, lo imaginan. Hay varios morenistas acá, hay varios morenistas. Son controladores de Claro. O sea, también hay una línea. Ve, aparte no digo que no, bueno, si está, está. Pero no puede ser que está y eso es lo central. Que la unidad es lo central, entonces por eso se borra todo lo demás. Existimos, está el movimiento estudiantil luchador, está el movimiento estudiantil junto a las madres, está el espíritu de Eve, de Maradona en los argentinos. Y eso es lo que necesitamos. Y empezar a decirlo, estamos en una facultad de filosofía, sean todos intelectuales orgánicos con el TikTok, con el Instagram, y salgan a decir barbaridades. Sí, salgan a decir barbaridades. Que sea todo que esté relacionado a las injusticias. Salgan a decirlo, no importa. Si hay un pozo que se te rompió la rueda, salir a decirlo. Salgan a decirlo. Todas las injusticias que vean, díganlas, hay que decirlas. No importa qué. Lo importante es que ese eje tenga una injusticia. Como decía el Che, ahí vamos a empezar a unir las causas. Porque nos vamos a unir a través de las injusticias, del dolor del pueblo argentino, que está viviendo un dolor profundo. Pero quieren que discutamos Axel o Cristina, papá, que se maten en una habitación y digan quién es el candidato y fin. ¿Yo puedo hablar con Cristina? No. ¿Vos podés hablar con Cristina? No. ¿Vos podés hablar con Cristina? No. No me importa quién va a ser. Si ya no pusieron a Massa, ya lo votamos. No pusieron a Scioli, lo votamos. Lo pusieron a Alberto, lo votamos. Que lo decían en una mesa, pero que no ordenen al campo nacional y popular entre este sí y este no. Se ordena a través de la injusticia. Se ordena a través de la lucha eso. No nos comamos la curva. Y hay que ser profundamente crítico también de Cristina, profundamente crítico de Axel, profundamente crítico de nuestros dirigentes, por más que se quejen. Yo, tienen mis redes, todo. Recuerdo que me decían con el albertismo, yo escribí un artículo, tengo algo escrito, porque yo dije que la derrota del albertismo fue cuando no enfatizamos Vicentín. 6 meses de haber asumido y Alberto tenía el 80% de imagen positiva. Obvio, eso me costó cargo, me costó el salario, nos echaron a compañeros de agricultura, no se echaron compañeros de agricultura, o sea que tengo la legitimidad de decir qué dije yo de Alberto. O sea, el peronismo echó compañeros peronistas, así que lo puedo decir tranquilamente. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que sucede es que está detrás de la no crítica. Entonces, ahí aparece nuevamente el pañuelo. ¿Viste? El pañuelo que yo nunca vi una madre secretaria de. O sea, no fueron secretarios de Derechos Humanos, la madre. ¿Se entiende? O sea, Eve nunca fue 12 años de gobierno kirchnerista. ¿Cuántos ofrecimientos deben haber tenido desde los militares, desde allá del 78, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, a cuántos ofrecimientos de dinero, de crecimiento, y todavía siguen yendo a los jueves a una plaza? Voy a decir, ¿en serio? Quédate a tomarnos mate acá, Sara. ¿En serio va a ir el jueves de nuevo a la plaza? Un 3 de julio, ¿en serio? Bueno, eso es el ejemplo a la juventud. Eso es lo que tenemos que poner en valor. No la caja, no el cargo, no la institucionalidad de las fuerzas sociales que se institucionalizaron con Alberto y silencio porque eran todos secretarios, eran todos ministros, eran todos subsecretarios y se callaron.
se callaron y después salen a dar charlas diciendo los jóvenes se derechizaron. No, vos te vendiste por un cargo. Vos te vendiste por un cargo. Esa es la diferencia. Y el joven no te lo perdona. No te lo perdona y las redes tampoco te lo perdonan. Así que ahora vuelvo, nada que ver donde fui, obviamente, ¿no? Pero lo tenía acá con esto que decía que me disparó la pila y con esto de decir, hacer cosas bien de fallado, ¿viste? Hay que empezar a ser más fallado. Hay que estar más locos y locas. Y vuelvo de nuevo a los pañuelos que le decían las locas de las madres Plaza de Mayo. Hay que volver a ser locas de las madres. ¿Entendés? Que ese sea nuestra utopía. ¿Me entendés? Dejar de ser como masa y ser como las madres. Y eso nos va a dar otra mirada del mundo. Y eso es lo que nosotros decidimos. Decidimos escribir un libro que tenga una rigurosidad académica e intelectual que no tenga que la derecha ni nadie tenga capacidad de responder. Porque si nosotros éramos militantes, yo todavía no era magíster, yo soy médico veterinario de base. Entonces vos imaginate lo que nos iban a matar. Nosotros cumplimos las reglas académicas, las normas APA y toda esa mierda. Cumplimos las reglas de una investigación. Y ahí salimos a discutir. Y llevó 5 años de debate, obviamente, porque nosotros no somos académicos, yo soy veterinario, en nuestra organización muy poco y nada filósofo, casi todos somos veterinarios, la Vero veterinaria, aquel es bioquímico, y esta es psicóloga, ¿entendés? O sea, uno que hable de Heidegger, ¿entendés? Ni uno. Es más, a Gramsci le decíamos Braschi, más o menos. Bueno, hasta que nos metimos en eso y dijimos, algo está sucediendo. Y ahí empezamos a entrarle, empezamos a investigar con el método científico, bien marxista, y le entramos y dijimos, estamos pasando de una fase analógica, mecánica, petrolera, o sea, de energías fósiles, a una fase digital, virtual, de, entre comillas, energía renovable. Ese es el pasaje que estamos viviendo hoy. En ese pasaje es el quilombo que nos meten. Porque el tiempo social de producción, ¿qué significa el tiempo social de producción? Es todo lo que se produce en este momento, en este tiempo que está producido ahora, es en cuánto se dice. En cuánto, o sea, hoy si le sacás una foto al mundo, vos decís, bueno, hay tantas cosas. Bueno, ¿en cuánto tiempo de producción se llevó adelante eso? ¿Entendés? Bueno, eso se aceleró profundamente, les voy a dar un dato. Lo que se producía en 8 horas, escuchen bien, lo que se producía en 8 horas en 1970, hoy se produce en 1 hora y media. ¿Entendés? O sea, es una locura. El tiempo social de producción, cuando vos los llevás de la máquina, del momento productivo, de la construcción de una mercancía, cuando ese tiempo pasa a la subjetividad, te rompe la cabeza. Porque se acelera también el tiempo social de la subjetividad. Entonces eso es lo que nos vuelve la cabeza. Y por eso estamos como estamos. Datos que les quiero dar. Después de la pandemia aumentó el 25% de la depresión. Aumentó un 25% la depresión. Dato de la UNESCO, obviamente, ¿no? Los niños, mirá, los niños, hay depresión en niños, pero el dato que les quiero dar es, los niños pobres, hablando de injusticia, ¿no? Pasan más tiempo en las redes sociales que los niños ricos. Es más, los niños de una porción de los súper ricos no acceden al teléfono. ¿Se están escuchando? ¿No? Claro.
no acceden al teléfono. O sea, Bill Gates hace teléfono y a su hijo no le da el teléfono. O sea... Además promueve la crianza libre de pantalla. Claro. O sea, datos que son... En los jóvenes aumentó el 15% de depresión y angustia. O sea, vos decís, ¿cómo? ¿Por qué tenemos angustia? Justamente porque hay un tiempo social de producción que no hay un momento de reflexión. ¿Qué significa eso? Se lo voy a explicar básicamente y le pido disculpas a la psicóloga. Es tiempo de instantaneidad. Esto es el tiempo de conocimiento, estamos en una carrera de filosofía, me imagino que saben lo que es el tiempo de la reflexión, momento instantáneo, momento reflexivo, momento conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué hace el teléfono? Te mantiene en el momento de instantaneidad, te mantiene en un momento de percepción solamente. Entonces, ¿qué es el momento de percepción? Esto es una botella de agua, diría Spinoza. ¿Entendés? Bueno, diría Hegel, le contestaría, bueno, pero es más que eso, es más que una botella de agua, es plástico, es color, es transparencia, ¿entendés? Es un momento de reflexión. Y el momento de concepto sería, el plástico se saca del petróleo que entra en un proceso de desarrollo de una cadena de valor donde sale el plástico y el agua sale de las montañas porque hay un proceso de nieve, entonces la nieve llega. Ese sería el momento conceptual, ¿se entiende? Lo que hace el teléfono es mantenernos en el tiempo de instantaneidad. No estamos en el momento, ni en el momento de reflexión. Es una cosa loca, no podemos pasar a un momento de concepto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos inunda la cabeza. Y encima tiene todos los mecanismos que ya lo saben por el TikTok, obviamente, de la dopamina, de la segunda dopamina, eso lo sé porque soy veterinario, de que la otra dopamina es la que va más rápido, ¿no? Que eso te genera más ansiedad. Entonces aumentan los niveles de ansiedad. Entonces somos ansiosos todos. No te podés ir del TikTok. Te va a decir, ¿en serio? Y no te vas del TikTok. Es decir, bueno, voy a abrir el TikTok. Pasaron 3 horas. ¿Entendés? Y estaba apagando el TikTok. No sabes cuándo pasaron esas 2 horas. No sabes. Bueno, eso es el tiempo de atención, eso tiene que ver con mecanismos de adicción, que viene de los mecanismos de los juegos. Todo esto tiene que ver con los juegos. Está estudiado. Todo lo que es el desarrollo de los juegos va de la mano con el desarrollo de este tiempo digital. Son grandes investigaciones y llevadas a la práctica. Y de eso es lo que estamos hablando en este tiempo social de producción. Ese tiempo que se aceleró constantemente no va de la mano con el tiempo social, no de producción, con el tiempo social. Hay un desfasaje entre la producción y el tiempo social. Y eso es lo que ponemos nosotros. Entonces se producen un par de cosas que lo planteo rápidamente. Antes, en el momento analógico, esto no quiere decir que antes era bueno, ¿no? No, antes era pésimo y también era explotación del trabajador, ¿no? Y les quiero recordar que en 1848 hubo una revolución muy fuerte en Francia y también en Alemania porque trabajaban los niños. Trabajaban los niños, ¿se entiende? Que hubo una legislación para que no trabajen los niños de 6 a 13 años, de 6 a 13. Bueno, ahora pasa exactamente lo mismo, porque nuestros niños están trabajando y les voy a explicar por qué, pero lo que sucedía antes, ahora paso, háganmelo acordar, pero lo que sucedía antes era 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación. Eso estaba planteado de esa manera. ¿Qué pasa ahora con la digitalización? Se superpusieron los tiempos. Entonces vos estás en un proceso de recreación mientras estás trabajando. Vos no podés discernir entre tu tiempo de ocio y tu tiempo de trabajo, se superpusieron. Y ahora estamos trabajando 16 horas, sin que nosotros, cada vez que entramos al teléfono, es un tiempo de trabajo. Y voy a explicar cómo es el ciclo. Rápidamente, vos tenés trabajo, el salario, que es trabajo necesario,
Eso es salario, eso se compone. ¿El salario qué significa eso? Es para que vos vivas y te reproduzca. El trabajador es mentira que puede ahorrar. Eso ya lo saben. 300 años de capitalismo y yo no vi ningún trabajador rico. O sea, y no va a haber, a lo sumo nos van a mostrar, van a decir, este señor salió de un garage, eso es toda mentira, seguro que es un servicio de inteligencia del Mossad. Ya. O sea, eso es mentira. Ya lo sabemos, obviamente. Voy de Galperín. O sea, terminó siendo servicio y con la nuestra. ¿Entendés? O sea, con todos los impuestos nuestros, con toda la ley de las TIC que hizo Cristina, este tipo hizo Mercado Libre. O sea, es mentira, nadie sale de un garage, nadie. Ese sueño es el sueño que teníamos nosotros cuando éramos chicos. No voy a poner un kiosco, después voy a trabajar tanto que me voy a poner un segundo kiosco, y voy a trabajar tanto, voy a poner un tercer kiosco, y voy a trabajar tanto, voy a poner un cuarto kiosco, y después voy a hacer el supermercado Bea. O sea, Responder el primero. no, claro. No pudiste nunca poner kiosco, en realidad. Pero el sueño ese, el capitalismo, es. Bueno, ahora, ¿qué sucede? El trabajo, podemos ver el tema, el trabajo necesario, eso es el salario mundial, ¿no? Y hay un trabajo excedente no remunerado, que ya saben cómo es, que ahí es donde sale la riqueza. La riqueza sale del trabajo, del trabajador, no sale de ningún otro lado. O sea, no sale de la máquina, no puede salir nunca de la máquina y no va a salir nunca de la máquina, sino del esfuerzo del humano, del trabajador que pone en funcionamiento la máquina. Ese tiempo de trabajo es lo que se extendió. Ese es el tiempo de trabajo que es lo que se extendió. ¿Cómo hace eso para extender ese tiempo de trabajo? Bueno, ¿quién absorbe trabajo? ¿Quién chupa trabajo? ¿Quién te saca energía? Es la máquina. Entonces, el capitalismo entendió que lo que tenía que hacer era poner una máquina en la mano de cada uno de los trabajadores y de cada uno de los ciudadanos. Entonces ahí logró, con una apariencia de hilillos invisibles extraordinaria, que vos todo lo que hagas, lo hagas conectado. Entonces, ya no solo el tiempo social productivo es donde nos extraen las energías y las ganancias y la plusvalía, sino el otro tiempo donde vos vas y lavas la ropa, vos vas y te haces un café, porque eso es el Internet de las cosas. Vos estás conectado en Internet y eso, ¿qué significa? Todos los que tengan iPhone, todos los que tengan Samsung, todos los que tengan, hay una combinación de qué hace todo el mundo ese, eso llega a los lugares, a los centros de datos, en los centros de datos sacan parámetros, patrones, estadísticas, todo eso que se construye y se vuelve y se vuelca a nuestros teléfonos en medios de producción que pueden ser blandos, como los software, o pueden ser duros, como los hardware. O sea, es perverso el mecanismo, ¿se entiende cómo lo acabamos de explicar? O sea, estamos laburando mientras estamos conectados. Eso se hace promedio y te lo devuelven. Y me va a decir que no, que en algún momento se ponen rompebola y te dicen, tiene que actualizar el teléfono. No lo actualiza, tiene que actualizar el teléfono, tiene que actualizar el teléfono, tiene que actualizar. ¿Viste? Y vos decís, estamos en el capitalismo, este es mi teléfono y ya saben, hago lo que quiero con mi teléfono. ¿Entendés? Si es mi teléfono. Y si no lo quiero actualizar, claro, y si el capitalismo, la libertad, ¿dónde está? Te dejan de funcionar la función, Entonces, de repente vos decís, pero ¿cómo es mi teléfono? Entonces de repente decís, bueno, lo voy a actualizar. Lo actualizás y automáticamente tenés otro teléfono. Te cambiaron los dibujitos, te cambiaron la presentación, la pantalla, te cambió la voz. ¿Entendés? Alexa te cambió la voz. Decís, yo estaba enamorada de la otra Alexa. ¿Qué pasó con eso que era tuyo? ¿Entendés que no es más tuyo? Bueno, lo que hicieron es el perfeccionamiento en base de ¿qué? De tu actividad en el teléfono. O sea, nos están choreando en la cara, se llama eso. Nos están súper explotando, pero creemos que somos más libres. Entonces, ¿qué logró el capital? Lo pongo en comparación con el feudalismo. De la tierra a la fábrica fue el feudalismo. ¿Qué se decía?
obvio que fue con sangre, con de todo, ¿no? Pero ¿qué se decía en ese momento? El trabajador que estaba en la fábrica recibía un salario y podía hacer lo que quería. Y el campesino no, el siervo no. Entonces parecía que tenía más libertad el trabajador, porque recibía un salario y podía de eso comprar lo que quería. Después no podía comprar más que un kilo de pan. Pero ahora pasa lo mismo. ¿Qué sucedió? De la fábrica al teléfono. Nuestra fábrica ahora es nuestra casa. O sea, trabajamos en la casa. Acá debe haber algún docente universitario. O sea, es una paja venir a la universidad. Y para los estudiantes, ni hablar. Imagínate escuchar un viejo de 60 años, papeles amarillos como yo, que se siente que da un teórico de 3 horas. What the fuck? ¿Entendés? O sea, no tiene sentido alguno. Hay una crisis enorme entre lo que le sucede a una juventud de 18, 19 años que viene a la universidad con todo el sueño y se encuentra con eso. Y se da cuenta que hay otro mundo, boludo. ¿Entendés? Dice, eso, y 3 horas dio clase el docente. Dijo, ChatGPT, y le mandó un prompt. Y dije, dame un resumen de lo que acaba. Es más, o se lo pone a grabar. Y dice, yo te voy a poner a grabar en esta charla y después de hacer un resumen. Y se puso ahí y se sentó y se puso los auriculares viéndolo al profesor. El resumen que te da inteligencia artificial es para aplaudirlo. Es extraordinario. ¿Entendés? Entonces, ese es el abismo, lo quiero plantear porque estamos en la universidad. Mirá el abismo que hay entre el centro del conocimiento, el centro del conocimiento que era anteriormente, donde concentraba la tecnología, el conocimiento estratégico de punta en una biblioteca, y vos decías, mierda lo que es esta biblioteca, a decir, yo lo tengo todo acá. ¿Qué pasa? Bueno, si analizamos la universidad, lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar el libro. Ahí no está el ejemplo de la universidad, obviamente que yo banco la universidad pública, todo esto. No es la discusión esa. No quiero que me digan nada, pero bueno, no. Miren, ya me apagan la luz. O sea, yo banco la universidad pública con conectividad 5 o 6G. No tiene. Con Wi-Fi para todo el mundo no tiene, me quise conectar, no anda, no funciona, está caído. Está caído en una universidad que tiene ingeniería, por ejemplo. No tiene porque no tiene una plataforma universitaria. ¿Cómo no va a tener una plataforma como Instagram, que sea universitaria, de la universidad? No tiene porque no tiene una inteligencia artificial, una plataforma de inteligencia artificial universitaria donde está incluido todos los papers universitarios. No tiene. Porque seguro que debe haber un docente que debe estar enojado porque va a decir ese paper no lo pongan ahí porque es mi paper. ¿Entendés? Sí, pero es con la mía, no importa, es mi paper. ¿Entendés? Seguro que va a pasar todos los problemas y eso es lo que retrasa. ¿Entendés? Es una locura lo que pasa. La universidad hoy tiene que estar discutiendo la segunda reforma universitaria, que tiene que ser digital, tiene que ser virtual y tiene que ser popular. No tiene que ser, mirá, lo voy a decir profundamente y acá en la universidad y en un lugar, no tiene que ser más presencial. Y tienen que ingresarlo, acá el Etafí, desde ahí, de su casa, terminó de sembrar la papa, terminó de sembrar el arándano o de cosecarlo, se tiene que meter en su casa, conectarse a internet, y si no tiene internet la universidad, proveerle de internet, y se tiene que conectar a la universidad. Y los docentes, como hubo un momento, que es la lucha mía, que fue los momentos del fondo
educación, que todos los docentes se transformaron, viste, y fueron a hacer posgrado, doctorado, todo eso, todo el neoliberal, achecaron los programas. Mi carrera era de 6 años, la pasaron a 5 años, con medio año de especialización, y bueno, todo esto que vino con la reforma de la Ley de Educación Superior, que es a la que luchamos nosotros, tomamos las universidades, hicimos todo eso, pero se dio y los docentes se volcaron a eso. Bueno, los docentes se tienen que volcar a explicar el método científico con relación con la inteligencia artificial, ¿se entiende? O sea, cómo enseñarle en la trayectoria, cómo dirigir a un alumno para que termine siendo veterinario. Yo soy veterinario y no es muy difícil. Si me recibí yo, se recibe cualquiera. ¿Entendés? Y lo que necesitamos son docentes con esas capacidades. ¿Entendés? Vos te metés y antes, en mi época, te tiraban el perro encima, el perro, todo un olor a formol, todo increíble, y lo ibas abriendo y te iban diciendo, este es el músculo, todo. Tenías un perro a 50 alumnos. O sea, de pedo que le veías la uña, ¿me entendés? Ahora lo tenés en 3D, en 4D. No solo en 3D, en 4D, tenés, los estudiantes ahora tienen anteojos, los anteojos virtuales. Y si no tienen anteojos virtuales, la universidad le tiene que proveer los anteojos virtuales. Eso es tecnología de punta, educación de punta, desarrollo tecnológico, porque los anteojos lo tendría que desarrollar la Facultad de Ingeniería, las facultades de Ingeniería. O sea, ¿tenemos la capacidad para hacer eso? Y claro que tenemos la capacidad. ¿Estamos para hacerlo? No. Que lo primero que aparece es, sí, yo me quedo sin trabajo. No. No, si nadie se quedó sin trabajo. En el modelo neoliberal nadie se quedó sin trabajo. Nadie se quedó sin trabajo. Solamente que los estudiantes no accedimos como había que acceder. O sea, eso es lo que está planteado acá con otras cosas, porque no habla de la universidad. Yo lo planteo porque estoy en la universidad. Pero esta estructura es la estructura vieja del feudalismo al capitalismo. Esto es una monarca. Esto es una iglesia. ¿Y sabés lo que hicieron los burgueses con todo eso? Lo quemaron. Después con la iglesia negociaron, obviamente. Pero los revolucionarios de ese tiempo los quemaron. Y eso es lo que va a pasar. Porque ahora todo se queja, miren lo que está pasando en Nepal. Miren lo que pasó en Ecuador, en Perú, Marruecos. Decís, ¿qué pasa? Es que la generación Z, gente, son ustedes. Tienen la bola inflada, lo están cagando, y ustedes saben que lo están cagando. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no que arda? ¿Por qué no? ¿Por qué se tiene que aguantar un niño de 18 años, sentarse y escuchar a un viejo 3 horas, sabiendo que esto no está bien? Él mismo tiene que, o de última que lo haga decir, muchacho, esto, hagámoslo juntos, ¿viste? Pues, a mí me superó la inteligencia artificial y a usted también. Pero no, se sientan con aires intelectuales, con aires, yo soy doctor, soy full time, viene 1 hora a la universidad. Que se vaya bien a cagar, en serio, que se vaya bien a cagar porque hay tiempo, los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron y lo puedo decir con ejemplo. Yo fui presidente del centro estudiante, también tuve todos los quilombos que tuve, consejero superior, fui consejero superior graduado. Conozco los recovecos de la universidad. Es más, le voy a contar para que vean que es una mierda la universidad. Le voy a contar la posta. Se presenta en el superior una carrera, economía. Se presenta en el superior, yo era consejero superior, una carrera virtual. Estoy hablando de que era en 1999. Ya están sacando mi edad, obviamente, pero... Bueno, yo, movimiento estudiantil, no, las carreras virtuales, no, eso es una mierda, todo, Ahí estoy buscando los expedientes porque antes te grababan, ¿me entendés? Quiero saber qué dije en ese tiempo, ¿me entendés? Y el Consejo Superior, obvio,
usted, tosco, zurdito, no entiende los cambios, Bueno, ¿qué pasó? No cagaron a Botás, era arancelada, era todo, y se dio la carrera virtual, es la primera carrera virtual, del país, y creo, de las universidades públicas, creo que latinoamericana. Mirá lo que te estoy hablando, pero ese no es el tema, es decir, mirá, salimos a luchar por eso, pero mirá lo que te voy a contar, que esto es la barbaridad de lo que sucede. ¿Qué hicimos en la pandemia? Los que éramos de esa carrera dijimos, los que militábamos, yo ya era graduado, dijimos, boludo, tomemos el mecanismo de esa carrera que llevaba 10 años de virtualidad, 10 años entregando títulos de virtualidad, presentemos un proyecto y que se capaciten con los docentes que llevan 10 años y no le frenemos a los alumnos ni un año y pasemos todo virtual. Aquí, ¿qué pasó? Nos cagaron a botazo. ¿Entendés que en pandemia no quisieron dar clases y no quisieron agarrar esa carrera que ellos habían aprobado? Y dijeron, no, pues no tiene los elementos del práctico y de bla, bla, bla. Hijo de puta, si hace 10 años que está entregando los títulos. O sea, podés decirle que no a veterinaria, si querés, comillas. Pero las humanas, la ingeniería, el mismo contador, ¿entendés? Que es profundamente conservador lo que sucede, que cuando la universidad tuvo que responder a un momento muy profundo que fue la pandemia, no estuvo a la altura y dijo que no, a algo que sí era anteriormente, o sea que fue negocio, que lo único que hicieron que era negocio y nada en respuesta al movimiento estudiantil, a los estudiantes. Bueno, esto es lo que estamos viviendo, eso es lo que sucede. Para cuando preguntan qué sucede con las generaciones Z, sucede que eso lo ven, y eso se es viral, y eso se viraliza, y eso llega a todos lados, eso llega, y se ve que por qué no pueden hacer cosas distintas, por qué no se puede ser distinto, sin pedir grandes, el pueblo argentino no pide grandes cosas, Les quiero recordar que estuvimos a 2 puntos de ganar en primera vuelta. El pueblo argentino no pide grandes cosas. Pide un poquito de cordura. Cosas que no me estén cagando. Y eso es lo que pasa. Es que se pasa de rosca la dirigencia. Se pasa de rosca a los dirigentes que incluyen a los dirigentes de la universidad. Se pasa de rosca a los que incluyen la dirigencia de la iglesia. Se pasa de rosca a los que incluyen la dirigencia de las vecinales. Se pasan de rosca, hermano. Se pasa, entonces ponen a sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, se guardan la guita, hacen licitaciones. O sea, se pasan de rosca, papá. Entonces, no es que una cosa o no, le pedimos que no se pasen de rosca, si no, nos vamos a tener que empezar a pasar de rosca nosotros. Y nos vamos a tener que empezar a pasar pueblo nosotros con la política también. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Este tiempo de digitalización y virtualidad también nos invita a ser profundamente revolucionarios, a modificar todas esas injusticias, que son realmente injusticias, y que a veces son injusticias sabiendo que son injusticias, las hacen sabiendo que son injusticias. Eso es más cínico. Y esto es lo que pasa ahora con el teléfono. Sepan que estamos esclavizados. O sea, sé que le va a entrar por una oreja y le va a salir por otra. Obviamente, mira, ya me apaga el señor de Claro, el señor Movistar. Sepan que nos están esclavizando. Todo nuestro tiempo nos están esclavizando. Y es más aún, van camino al sueño. Vieron que ya salió el primer experimento de que puedes comprar sueños alegres, pesadillas, sueños húmedos. Puedes comprar sueños. O sea, ya nos van a cagar hasta en el sueño. Es más, como médico veterinario les puedo explicar, nosotros estamos desarrollando toda una investigación donde se viene toda la carne de laboratorio. Y tienen un videito también. No sé quién tiene que pasar el videito. Ahí me recuerdan, miren este videito. El de la carne, sí.
Vamos a ver. De carne se hizo en un laboratorio y no en el cuerpo de un animal. Y no es soya, es hecha de carne real, hecha de células reales. Piénselo, se necesitan 2 años para criar una vaca antes de ser sacada. 9 meses en el caso de los cerdos y 2 en el caso de los pollos. Sin embargo, a Upside Foods le toma solamente 2 semanas cultivar la carne. ¿Cómo lo logra? Pues toman células vivas de un animal. Y siempre que éstas estén alimentadas, calientes y tengan un lugar para crecer, pues lo seguirán haciendo. Seguirán creciendo utilizando su programación genética, produciendo lo mismo que está en un animal, pero sin la necesidad de sacrificarlo. El único problema con esto es que no tiene sistema inmunológico, así que si las bacterias entran en el proceso, arruinan todo el lote. Pero para eso realizan un monitoreo completo y usan una pequeña dosis de antibióticos para evitar que ocurra la transferencia de bacterias. Pero ojo, los antibióticos no se aplican en la etapa de producción, se hace mucho antes. Además, Upside Foods ha desarrollado alimento celular 100% libre de componentes animales y se posiciona como el primero en el mundo en recibir luz verde por parte de la FDA de Estados Unidos y la USDA para producir y vender su pollo cultivado. Y esto supone poder cultivar millones de libras de carne sin sacrificar animales. ¿Qué opinas de esto? ¿Le darías una oportunidad a esta? Bueno, ¿vieron lo que es esa barbaridad? La placa que te mandé, Male, posame la placa. Miren este dato. Miren qué buen dato. ¿Se ve? Mirá, en una vaca, hasta un 92% menos de emisiones. El uso de la tierra, 90% menos. Contaminación del aire, 94%. Bueno, en vaca y en cerdo, sí lo hace en laboratorio. En el 2013, el kilo de esta carne salía $30.000. 2025 hoy, el último dato, medio kilo o una hamburguesa, poner una hamburguesa común, sale $10. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que vamos camino a que en tu casa, en vez de tener una cocina, vas a tener una impresora. No se rían, boludo, no se rían. Vas a tener una impresora y lo que vas a comprar es el cartucho de célula y vas a comprar un bife de chorizo y te va a llegar en un dron. El dron te va a golpear la puerta, te va a abrir, te va a meter una cachetada y te va a decir, tomá el cartucho. Vos lo vas a poner en la impresora y te va a salir el bife cocinado. Anótenlo, culiao, anótenlo. Anótenlo. Anótenlo y se van a acordar de mí, culiao, se van a acordar de mí. No es joda, ¿entendés? Vamos a ver igual, vamos a ver. A usted una buena parrilla con un buen fogón ahí. ¿Entendés que va a pasar eso? De eso estamos hablando. El problema, ¿cuál es el problema? ¿Es eso? ¿El problema es la tecnología? ¿Es lo que pasa acá adentro? No, el problema es que es para otro. El problema es que es para otro. Lo que yo estoy diciendo con la universidad, esta crítica de la universidad, es ¿por qué no lo desarrollamos nosotros para Tucumán? Si no necesita frigoríficos, si no tenemos todas las condiciones para hacer eso. Sí, tenemos todas las condiciones. Para desarrollar proteínas para el tucumano, boludo. Es zarpado eso. Y eso es la universidad. Ahí es donde está el conocimiento. Ese es el desarrollo tecnológico de punta que necesitamos. No otra cosa. No, o sea, no se lee más libros, gente. Se lee de otra manera, se ingresa el conocimiento de otra manera. Cambió profundamente. En ese debate estamos y la universidad tendría que ser el lugar de desarrollo tecnológico. Tendría que ser el lugar de la humanidad. Todos estos tecnócratas, como decía la Pili, van camino al poshumanismo. Dicen que quedó obsoleto la raza humana. ¿Entendés que es una barbaridad hacia dónde vamos, no? Vamos a hacer chip, vamos hacia una barbaridad.
Vamos hacia una locura. Vamos hacia un genocidio mundial. Si no ponemos la humanidad en el centro. Nunca una máquina va a reemplazar a la humanidad. ¿Sabes qué pasa? Que te dicen, y si a un médico lo va a reemplazar, y si a un veterinario lo va a reemplazar, a un psicólogo lo va a reemplazar. Y claro que lo va a reemplazar. Porque eso es inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? O sea, eso es lo que tenemos que entender. La inteligencia artificial es el desarrollo histórico de la humanidad puesto en una máquina. Es nuestro desarrollo. Eso es con el esfuerzo de la humanidad que unos pocos tecnócratas lograron apropiarse, se apropiaron de esa superproducción, de esa acumulación originaria y están transformándolo en otro sistema, que es una locura, pero eso es nuestro. ¿Cómo van a decir que la inteligencia artificial nos viene a reemplazar si eso es nuestro conocimiento, es nuestra investigación, son nuestros poetas, nuestros escritores, nuestros artistas, nuestros músicos? Si no, ¿de dónde mierda sacaron esa información si no es de la humanidad? Eso es nuestro, que no nos lo roben, no lo están choreando, ese es el problema. Si fuera puesto eso para nosotros, tendríamos Sarita por 100 años más, porque la humanidad, la tecnología de punta, le daría salud por 100 años más. En serio lo digo, le daría salud por 100 años más. Hay un estudio reciente que lo estábamos leyendo, dice dentro de 10 años empieza toda una época de gente que va a vivir hasta los 150 años de promedio. Claro, por el desarrollo de la salud, pero ¿quiénes van a vivir hasta los 150? Nosotros no, ¿entendés? O sea, va a haber una porción de la sociedad. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es empujar a la universidad, empujar a las gobernaciones, a que sea nuestro ese desarrollo de salud. Eso es lo que tenemos que pensar. La humanidad en el centro, y con esto termino, poneme la placa del... Porque si no esta, de la galaxia. Si no esta, para los filósofos, esto... Y para todos, porque ahora está abrazar un árbol, enterrarse en la tierra, ¿viste? Contemplar. Y bueno, tenemos el gran intelectual de contemplación, que es el Ching-Chun Han, el coreano ese, que lo leen todo ahora. No lo lean, culiado, lean esto, ¿entendés? Ese es un intelectual europeo que lo único que hace es que dice que hay que contemplar. No, hay que luchar. No contemplen una mierda. No contemplen que contemplando nos van a llevar puestos. Mirá. No sé si no me puedo parar. Yo hago más show, pero... Y que viste que filman. Cierto, pero... Bueno, no sé si me da el cable, pero si ven... a ver, ahora se podría pagar un ratito la luz. Al Movistar, la señorita de Movistar. ¿Ahí lo ven? Amplialo. A ver quién está allá, alguno que está allá. Pero decime dónde está la Tierra. ¿Dónde está la Tierra? Y me dice, ¿dónde está la Tierra? Vení. Oh, te digo, me emocionó, colega. ¿Alguien ve dónde está la Tierra? ¿Ah? ¿Tenés el escrito que está arriba? Bueno, arriba dice, vivimos en un planeta insignificante, de una estrella aburrida, perdida en una galaxia escondida, en algún rincón recóndito de un universo en el que hay más galaxias que personas. Carl Sagan. Yo le voy a decir al señor Sagan lo siguiente. Váyase bien a la puta madre que los parió. Porque la galaxia existe porque existimos nosotros y le pusimos el nombre nosotros. Insignificante es toda la galaxia. Porque existe la galaxia porque nosotros existimos. Y esa es la gran teoría. No me prendan las luces tampoco. Ya. Lo que está en juego es eso. Lo que sucede
es que aparece la materia primero que la humanidad, aparece la cosa primero que la humanidad. Y vivimos de cosas mentirosas como esto, como dioses, politeísmo, monoteísmo, nos pusieron siempre adelante y dejamos de hablar de la humanidad. Entonces, somos insignificantes. ¿Cómo vamos a ser insignificantes si nosotros le pusimos el nombre? ¿Cómo vamos a ser nosotros insignificantes entre la inmensidad de los dinosaurios? O sea, yo no me imagino al tiranosaurio Rex diciéndole, hola, yo me llamo tiranosaurio Rex. ¿Entendés? Nosotros dimos un salto tecnológico desde el momento que el morito vino, pum, pum, pisó una ramita, la ramita se levantó llena de hormigas, la agarró llena de hormigas a la ramita y la comió. Vino una vez, segunda vez el monito, pisó de nuevo, porque pisó sin querer, levantó la ramita, llena de hormigas, así. Después de 1 millón de años, vino el bisnieto, no sé cómo se dice, y se dio cuenta que agarrando la ramita comía más proteína. Empezó a comer proteína, empezó a encontrar el tuétano en los huesos de los animales, eso es todo grasa y vitamina, en lo de adentro. Entonces empezó a modificar su cuerpo. Entre la técnica, que eran primero sus manos y después la ramita, más la energía que incorporó, transformó en millones de años y se transformó en humano. Esa fue la separación que hubo entre los animales y la humanidad. Nosotros, y lo voy a decir bien claro, y más que ustedes son filósofos, nosotros no somos naturaleza. Nosotros controlamos la naturaleza para sobrevivir. Y apareció un sistema feroz que se llama capitalismo, que está arrasando con la naturaleza. Pero la naturaleza, para la humanidad, es servirse de lo que necesita para sobrevivir. Y el otro tiempo, ¿para qué es para la humanidad? Algo extraordinario que no tiene ninguna humanidad. Es construir sociedad y construir arte, construir tiempo, construir amores, construir lo que quieran. Eso, ¿sabe qué es? Potencia creativa, que ningún animal tiene la potencia creativa que tenemos nosotros. Entonces hay que luchar profundamente para tener potencia creativa y que no nos la saquen estos capitalistas, que con un chip nos van a destruir nuestra mente, nos van a destruir lo que es pensar, lo que es desarrollar, la canción del compañero de recién, nuestro arte, nuestro pensamiento abstracto. ¿Dónde está nuestro pensamiento abstracto? ¿Dónde está nuestra libertad? Y nosotros, desde ese monito hasta hoy, nacimos para ser libres. Luchemos para ser libres. Esa es la tarea que nos toca, y no la libertad de Milei, sino la libertad de la humanidad. Seamos más humanos para que haya más naturaleza. ¿Son las 8? Sí, se nos fue un poquito el tiempo, capaz. Pero bueno, mejor, ¿no? Yo, en realidad, no quiero, no tenemos mucho más tiempo, lamentablemente, entonces no quiero hacer desperdicio de eso. Aquí me tiran por la cucaracha. A vos te estoy mirando, Matías Calderón. No, quisiera en realidad preguntar, o sea, para que tengamos un minutito de intercambio, digo, no si hay las reflexiones y ese tipo de discusiones las podemos tener post presentación, pero bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta por ahí que alguien tenga ganas de hacer, y bueno, aprovechar este momento, y te nombraba vos, Mati, porque me tiraban ahí por la cucaracha, esto que charlábamos el otro día de lo de Prometeo y el fuego, ¿no? Si vos te animás a tirarlo, a mí me parece interesante, como para ir cerrando, porque creo que es una reflexión también importante, pero bueno, y de paso aprovechar eso, si hay preguntas, es el momento para hacerlas.
O bueno, vos sí estás habilitado a la reflexión. Vos nada más. Hola. La tenés que prender. Sí, ahí. Y acércatelo bien. Ahí. Está. Hola. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches ya. No soy filósofo. No me Pero maten sos acá los profesor. filósofos. Por la duda. No, en lo que conversábamos el otro día, en la preparación y la presentación del libro, ¿no? Ahí estuvimos al tanto del... ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, leíamos un poco el mito de Prometeo, no sé si lo tenés a ese. No, lo pregunto porque no me voy a poner a desarrollar, yo tampoco, no soy filósofo, tal vez lo explico mal y todo, así que básicamente para quienes no lo conocen, Prometeo fue en su momento fue quien le quitó y le robó la luz, el fuego en realidad, a Zeus, para devolverle ese fuego y ese calor a la humanidad, ¿no? Para que se pueda comer, para que se pueda crear, entre otras tareas que fueron muy importantes. Y a partir de eso, Zeus, capaz que ahora Elon Musk, lo encadenó, lo torturó y luego, bueno, más adelante lo liberaron, pero bueno, todo producto de esa fuerza humana, ¿no? También del calor de otras personas que Prometeo de alguna forma se liberó. Pero Prometeo básicamente su labor, su ejercicio que del momento fue quitarle este fuego, ese poder, que tal vez lo podemos ver desde otros aspectos en la actualidad, y darle algo a la humanidad para que efectivamente las cosas cambien. O sea, un poco ese es el contexto y bueno, en relación a eso la pregunta era, bueno, ¿de qué manera, o qué nos invita también el libro, bueno, qué reflexión hace vos, para que nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial? O sea, ¿qué hace el humano? ¿De qué manera uno puede despertar ahí algunas cuestiones y trabajar efectivamente? Si la inteligencia artificial, obviamente, como vos dijiste, ¿no? Yo coincido ahí de que efectivamente es quitada, nos robaron, es así, es una realidad, y le llaman artificial como si fuera que creció de la nada. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la tarea militante o cuál es la perspectiva revolucionaria que ponemos ante eso? Sí, obvio. Esa pregunta uno no sabe qué responder, ¿no? Pero sí dejarle algo contundente. Todo lo que piensen, llévanlo adelante, que no están equivocados. Porque todo lo demás, que hay una brecha muy grande. Yo, obvio, no, o sea, con todo estos estudios, toda la tecnología, estudio sobre la inteligencia artificial, me formo, conozco todo este tipo de cosas de inteligencia artificial, escribo notas sobre esto, y tengo un abismo enorme, hay un abismo enorme. Entonces lo que les puedo decir, y esto no es tirar viejo por la ventana, no escuchen a los viejos. Punto uno. En términos de cuando, obvio que si te va a decir Sara algo, escuchala. Lo que te quiero decir cuando te dicen no hagas esto ¿viste? Cuando aparece y vos tenés el tufillo de que tenés que ir a incendiar eso y te dicen no, y queda, lo que te va a decir Sara no te va a quedar con contradicción, eso es lo que quiero decir. O sea, pero generalmente ustedes van a tener un abismo, seguro que están en crisis con sus padres, seguro que están en crisis con los tíos, amigos, ustedes están viviendo una crisis interna profunda con la sexualidad. Nosotros éramos, como dicen ahora, que ya me enteré que éramos repaqui. Yo nunca sabía que era paqui. Les comento que es ultra heterosexual o no, algo así. Bueno, ¿me entendés? O sea, de la edad nuestra para abajo, ya veo algunos también. O sea, nunca imaginamos, estaba mal visto ser gay, digamos. Todas esas cosas, ustedes están viviendo, o sea, comen otra cosa,
piensan otra cosa, su cabeza va, o sea, yo por ejemplo tengo hijos, tengo gemelos y una nena de 8 y los gemelos tienen 13. Es como hablar con el mate, ¿me entendés? Todo lo que yo le pueda decir, ejemplos básicos, les digo, hablamos mucho de política en la mesa, obviamente, y eran, mirá lo que te voy a decir, prorrusos, por la guerra contra Ucrania, todo eso. En la escuela eran todos pro-ucranio, obviamente, obvio que te pasa eso, y ellos eran, después entre el TikTok, todo, entonces me empezaron a mostrar, mirá lo que hacen los rusos, mirá lo que hacen los rusos, mirá lo que hacen los rusos, ahora son pro-Ucrania, ¿entendés? En una casa donde somos, o sea, estoy luchando con esto, estamos en pleno debate, ¿entendés? O sea, ¿cómo van a ser de pro-Ucrania? Y yo explico todo, y es por una batalla, y ahí está la diferencia del tiempo, que es lo que es la diferencia del campo nacional y popular, y ahí vuelvo con la tarea. ¿Viste cuando viene un militante y te dicen, vuelvan a los barrios? Es decir, ¿en serio me está diciendo esto? O sea, la compañera o el compañero del barrio pasa en el teléfono 8 horas por día. Vos sos el superado que va a ir a los barrios, vuelvan a los barrios. ¿Cuánto tiempo puede estar con el militante y compañero? Con la compañera que lleva adelante los comedores, que generalmente son mujeres. ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Un día, 2 días? Todos los días. Yo te voy a poner todos los días. ¿Cuánto tiempo puede estar por día en ese lugar? Con ella. Vamos a suponer que va todos los días, claro. 2 horas. Es una cuestión matemática, de tiempo social. Es una cuestión de tiempo social. Si ella está, o él está, 8 horas en el teléfono y vos estás 2 horas diarias, y te estoy diciendo que vas todos los días. ¿Entendés? O sea, hay que dar la batalla también en lo virtual y lo digital. El territorio, o sea, recuerden, lo explico de esta manera. El poder se produce, gente. Y cuando le digan a ustedes, no, pero no es todo por el poder, sí, es todo por poder. El poder se produce. Uno tiene que producir poder. No es que sale de la nada. Esto que decíamos, yo voy a poner un kiosco, otro kiosco. O sea, hay que producirlo el poder. Y eso se construye. Y en el lugar donde más producción de poder es hoy, en este tiempo, es la virtualidad y la digitalidad. Después ustedes me van a decir, no, porque te puedo asegurar que la virtualidad y la digitalidad. Y te voy a dar un ejemplo con la pregunta que me hiciste acordar que me olvidé de una placa. Mira esta placa. Después nos preguntamos, esa no, obvio. Sí. Se van a morir con esto. Eso es más chico. ¿Eso saben qué juego es? ¿Algunos saben? Eso se lo saqué una captura de pantalla al juego de mi hijo. Que me lo mostraron y dijeron, mira papá, está Milei. ¿Cómo que está Milei? Sí. ¿En dónde está? Acá en Roblox. La concha de la lora. ¿En serio que está Milei? Sí, está Milei. Y después nos preguntamos, ¿entendés que está Milei? En un juego mundial. En un juego mundial. Aparece Milei. Claro, le debe parecer a todos los argentinos, obviamente, porque eso se paga. Y después vos te preguntás por qué los pendejos votan a Milei. Está bien, esto no es directo. No es directo. Pero ¿sabes qué? No se puede tapar con un dedo. Es como el sol. Y vos vas a las reuniones de las unidades básicas, vas a las reuniones del peronismo, hay que volver al barrio y vos decís, muchachos, pero que tenemos que construir otra cosa. Tenemos que construir también comunidad en las redes sociales. Hay que construir comunidad en las redes sociales. Eso es lo que tienen que hacer. Hagan lo que ustedes sienten. ¿Entendés? Ustedes, estoy seguro, pero así rápidamente les digo que ustedes interactúan más con los estudiantes por Instagram que en ese sucucho. Estoy seguro, te lo firmo, que deben tener mucho más interacción a través de Instagram. Y ustedes lo deben votar más la gente a través de Instagram que lo que pueden hacer en ese cuadradito. Estoy seguro, con su presencia, más allá que ustedes hacen cita, todo, si yo entiendo todo eso. Pero estoy seguro que es a través de las redes sociales. Bueno, eso vuelca al campo nacional y popular, al poder
social, porque no alcanza con tener un centro de estudiantes. No sirve para bosta tener un centro de estudiantes, ¿entendés? Hay que construir poder social para transformar independientemente de la lucha electoral. Hay que transformar este sistema, que es la que nos está haciendo mierda y que estamos en la nueva esclavitud. ¿Entendés que ustedes no entienden cómo hubo esclavos? Y vos decís, ¿cómo puede decir que el esclavo era un negro gigante de 1 metro y el amo venía con bastón? Y venía unos 60 y no le partía por la cabeza. Y, claro, esas son las subjetividades. Y estamos viviendo esa subjetividad. Estamos siendo esclavos, pero ahora es más aparente. Sentimos libertad y estamos esclavizados. O sea, vamos a luchar por liberarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Independientemente después de la lucha cotidiana que se da, que es una batalla que hay que darla y que hay que darla todos los días, pero sabiendo que hay que cambiar el sistema de fondo. Si no, estamos perdidos. Tanto ustedes, los hijos, estamos perdidos. Quiero hacer una pequeña aclaración en esto que decía Lucas, que es en general uno de los temas que nos discuten mucho, en relación a la producción del poder en la virtualidad, que es esto que planteaba, que pasamos la mayor parte del tiempo ahí, que nos subjetivamos ahí, que interactuamos ahí, que beboteamos ahí, que chongueamos ahí, que hacemos toda la cantidad de actividades diarias de nuestra vida mediados por la virtualidad. Bueno, ahí con contenidos, con presencia, con agenda, producimos el poder. Y si no, fíjense lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo, fíjense cómo la derecha sabe muy bien producir el poder en las redes, en el territorio virtual. Bolsonaro hizo una convocatoria por Telegram para que a 2 días de la asunción de Lula se vaya no sé qué cantidad de gente a Planalto, que es donde sería la casa de gobierno en Brasilia, hacerle una toma de la casa de gobierno, y la gente convocada por Telegram se fue a hacer la toma y casi toman y hacen perder la toma de poder de Lula. O sea, no es joda lo que produce la virtualidad. Eligieron una primer ministro o presidenta en Nepal por Discord. O sea, ¿entendés? Que se conectaron a Discord y eligieron la primer ministra a través de una plataforma digital. Entonces, el poder se produce ahí, y esto es lo que le quería agregar a lo que plantea Lucas, que el poder también se realiza. El poder se produce y el poder se realiza. Bueno, y ahí es ¿dónde se realiza? Se realiza en la virtualidad también, pero se realiza también en la calle. Se realizan las convocatorias, se realizan los resultados electorales, lo vimos con Milei, se realiza en las movilizaciones populares, se realiza en las consignas que construimos y somos capaces de poner cada vez que nos movilizamos a la calle, cuando ponemos los hashtags y nos unimos con una misma consigna. Hoy en día tenemos esa posibilidad, por ejemplo, con la solidaridad con la flota Smooth. Hoy en día vos entrás a Twitter y tenés la etiqueta para ponerte en solidaridad, y somos millones y millones de personas que nos estamos encontrando en el territorio virtual en solidaridad con personas que están siendo detenidas en Israel, que en otro momento no podían, en tierra palestina, perdón, en otro momento no podía ser visibilizado. Entonces, esa potencia de producir poder después se realiza siempre en el territorio, en lo que sería la toma del poder, ¿no? Por distintos medios. Entonces, hay una combinación entre el territorio virtual como un instrumento de producción del poder y el territorio que habitamos como un instrumento de realización de ese poder de distintas formas, ¿no? Quería hacer ese aporte a lo que había planteado Lucas. Clarísimo. Bueno, eso, yo creo que no... acá hay... sí, buenísimo. Pará. ¿Había el inalámbrico? Acá. Ahí está, perfecto. La verdad que me han dejado
conflictuada. Vas a seguir. Porque yo, como soy del siglo pasado, y hablando de humanizar, si nos reducimos todo al telefonito y a la tecnología, perdemos la humanidad. Es imperioso el contacto con el otro, la calidez de su cuerpo, la mirada. Por eso me parece que, por eso me dejas conflictuada, digamos. Y quizás quiera agregar un poquito en cuanto a lo que se tocó el tema hace rato del los imperialismos, y sobre todo el imperialismo yanqui, ellos no planifican para dentro de 10 años, planifican para siglos. Vamos a pensar ahora que yo acabo de llegar de Brasil porque se identificó un músico brasilero correspondiente, y la causa de este músico fue asesinado, vino a tocar con Vinicius de Moraes en la Argentina, salió del hotel a comprar cigarrillos, lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron y lo desaparecieron. Ahora se ha conseguido identificar. Y el juicio está dentro de lo que fue el Plan Cóndor. Pensemos que el Plan Cóndor fue para la década del 70, que eran las dictaduras militares en los distintos países del Cono Sur, digitadas desde Estados Unidos. Y en eso hemos tenido el terrorismo de Estado en la Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en varios países. Y hace rato hablaba ella de que el capitalismo muta. Y yo creo que el Plan Cóndor también muta, también mutó. El Plan Cóndor, como fue el secuestro y la desaparición de personas en la década del 70, hoy son los buques en Venezuela, el hambre de Cuba por el bloqueo, los ejercicios militares de los yanquis en la Patagonia. Entonces, digamos, seguimos con lo que pasó en la década del 70 y con un gobierno que reivindica el terrorismo de Estado. Los imperialismos planifican todo y son capaces de crear todo. La bomba que le cae a los niños, pero también la bomba que pasa con el Garrahan, y es la bomba en el plato de comida en los barrios pobres. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Y otra cosa, hay que ser creativos, realmente. Con esta juventud tan pujante como ustedes, no pueden ser creativos, no pueden no ser creativos, por favor. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. 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 Bueno, entiendo que tenemos cierre, ¿verdad? Sí. Que todavía toma tiempo. Perfecto. Bueno, yo solamente lo último es reiterar otra vez los agradecimientos. Volver a agradecerles a vos, Pili, a vos, Luca, a los compañeros y las compañeras también que se han venido desde San Luis, que han viajado varias horas, que forman parte de los equipos que hoy están, bueno, pensando y produciendo y haciendo este llamado a la acción, ¿no? Porque creo que si bien el libro es un aporte teórico, ¿no? Sin embargo, hay algo un poco más profundo y detrás de eso que es un llamado a la acción en el territorio virtual y en el territorio digital. A mí sí que acá se me escucha. Bueno, yo creo que se escucha lo mismo, ¿no? Bien, así que bueno, eso, simplemente de todo corazón agradecerles por estar una vez más acá. Para nosotros es muy importante y muy valioso poder plantear estas discusiones y quedarnos, como dice Sarita, ¿no? Como confundidos y confundidas,
porque creo que no hay otra posibilidad también de sentirnos vivos, digamos, en este momento de tanta incertidumbre, de tanta muerte, ¿no? De tanta oscuridad, que es justamente a partir de lo que Lucas planteaba recién, ¿no? De la pregunta, de la reflexión, que muy lejos está de esa pasiva contemplación que nos proponen algunos y algunas, y que es justamente lo que decíamos recién, ¿no? La posibilidad o la oportunidad de hacer y de insistir en el llamado a la acción colectiva, a la acción humana, a la acción solidaria, pero bueno, principalmente eso, ¿no? A movernos, a hacer algo, a no quedarnos quietos, porque creo que de otra manera estamos vencidos y eso no va a ser nunca, ¿no? Nuestra opción, ¿no? Jamás, jamás. Así que bueno, eso, reiterar los aplausos para los compañeros y las compañeras que nos han brindado esta hermosa charla. Y Manu, te invitamos al escenario. No sé cómo hacemos el cambiazo. Sí, cambio rapidito. Nueva fase, nueva vida, un salto mortal, trabajo, valor, el tiempo se va, el capital respira en cada rincón, quien controla el aire, ve la red y la razón. Se producen sombras en lo virtual, se esconden manos, poder letal, es la nueva fase del capital, un teatro frío, un juego brutal, vamos a ir, vamos. En la calle se escribe la verdad, los muros oyen, el asfalto hablará, una chispa basta para incendiar el cristal frágil de su altar. Los números mandan, pero no por siempre. La gente despierta, la rabia es fuerte. Es la nueva fase del capital, un teatro frío, un juego brutal.